Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy vamos a estar estudiando el libro de 1 Samuel, capítulo 28. Como siempre, les invito a que oremos para iniciar nuestro estudio. Buen Dios, rogamos que al estudiar hoy este capítulo que es de envergadura doctrinal, podamos ver que muchas veces vamos a encontrar que el diablo recurre a ciertas prácticas para confundirnos y desviarnos de la verdad. Permítenos tener tu palabra como guía segura para fundamentar nuestras doctrinas y cosmovisión en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo de 1 Samuel, el capítulo 28 de 1 Samuel es uno de esos capítulos donde el gran contenido o la importancia es doctrinal. Hoy quizás no vamos a pensar en la reflexión del plan de Dios para tu vida, sino más bien acerca de lo que enseña este capítulo para un tema fundamental. Nosotros hoy vamos a estudiar el capítulo, vamos a tratar de desarrollar los puntos claves en él. Sin embargo, les recomiendo que no se pierdan el programa de Lecciones de Vida con el pastor Jonathan Márquez en este mismo canal, porque él está creando el marco teológico dentro del cual hay que leer el capítulo de 1 Samuel 28. Así que si usted solo lee el capítulo de 1 Samuel 28 sin un marco teológico adecuado, usted puede llegar a creer cosas que no son. Pero si usted tiene un marco teológico adecuado, no solo va a pasar eso con 1 Samuel 28, sino que ahora va a tener va a tener un paradigma, va a tener unos conceptos claros desde los cuales usted puede abordar un sinnúmero de temas. Así que les recomiendo no se pierdan diariamente el programa del pastor Jonathan Márquez. Entonces, ¿de qué trata el capítulo 28? El capítulo 28 va a ser o funciona en el texto como un paréntesis entre el 27 y el 29 porque temáticamente el tema del capítulo 27, que es David entre los filisteos, se continúa en el capítulo 29. Entonces, en el capítulo 28 va a funcionar allí como un paréntesis. ¿Qué ocurre en este paréntesis? Dice el texto que los filisteos reunieron sus fuerzas para luchar contra Israel, como le estábamos hablando el día de ayer. Las distintas ciudades que tenían sus respectivos reyes se unen y salen a pelear entonces ahora contra los filisteos. Dice el texto que Aquis le dijo a David: como bien sabes, tú y tus hombres saldrán conmigo a campaña. Y respondió: tú bien sabes que lo que tu siervo tuyo es capaz de hacer. Aquis le dijo: por eso yo te nombré mi guarda personal para toda la vida. Dice el texto que Samuel muere y fue sepultado en Ramá, que era su ciudad. Todo el pueblo de Israel, dice el texto, llora su muerte. Saúl había expulsado del país a todos los encantadores y adivinos. Este dato es importante porque en el texto bíblico usualmente hay figuras literarias. A veces nosotros creemos que en la Biblia sencillamente se comunican pedazos cortos de motivación personal o que se comunican versículos específicos para hablar de doctrinas. Sin embargo, los escritores bíblicos eran personas que tenían habilidades y capacidades que no cualquiera poseía respecto a la escritura de libros. Recuerden que en el mundo antiguo no todo el mundo escribía y que aquellos que escribían tenían que educarse para hacerlo. Y para educarse en el proceso de escribir no era simplemente el aprender qué letra va después de qué letra, sino que escribir bien requiere un entrenamiento que implica el qué es lo que quieres transmitir, qué estrategias vas a utilizar para transmitir dicho mensaje. Dentro de las estrategias que son muy comunes encontrar dentro del texto bíblico va a estar la ironía, que es una figura, ¿no?, literaria, y en este caso en particular se va a aplicar porque Saúl, que había expulsado a todos los encantadores y adivinos, va a terminar yendo a donde un adivino, ¿no? Entonces allí tenemos ese componente de ironía, de cuasi contradicción, que lo vamos a encontrar en distintos sitios de la Biblia y acá particularmente en el capítulo 28 de 1 Samuel. Entonces dice que los filisteos están reunidos para pelear contra Saúl. Saúl también está reunidos para pelear contra ellos. Cada grupo tiene su respectivo ejército. Esto es una batalla más dentro de la larga serie de conflictos bélicos que sostiene el pueblo de filisteos contra el pueblo de Israel. Ahora, en el versículo 5 se nos dice que cuando Saúl vio el campamento de los filisteos tuvo mucho miedo y se descorazonó por completo porque obviamente, como hemos dicho, los filisteos tenían mayor número de soldados, mejor tecnología de guerra, así que era normal o natural que en este caso Saúl terminara desmotivándose frente a lo que encontró
en el personaje o más bien, cuando vio el ejército de los filisteos. Ahora, como era costumbre a lo largo de la vida de Saúl, recordemos que Saúl a través de Samuel consultaba al Señor. Al mismo tiempo recordemos que David, a través de Abiatar, que había escapado de la matanza que Saúl ejecutó contra los sacerdotes del Señor, Abiatar tenía el efod y a través del efod David se comunicaba con el Señor. Entonces estamos en una época donde tenemos un rey que está actual a cargo del pueblo de Israel, tenemos un rey nombrado que es David y cada uno de ellos tenía una forma de comunicarse con Dios. Sin embargo, Saúl se encuentra con que a pesar de que consulta al Señor, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque Samuel se murió. Entonces ya Samuel, que era el medio predilecto para comunicarse con Dios, que lo vimos desde el capítulo 1 en el libro de 1 Samuel, que era el profeta, era a través de él que Dios hablaba. Entonces recordemos esa escena clásica de Samuel, Samuel, aquí estoy, tu siervo escucha. Es ese momento donde Dios llama a Samuel como profeta y a lo largo del transcurso de su vida lo va a utilizar como profeta. Entonces Samuel ya no está. Saúl entonces pierde ese medio. Dice el texto que Saúl busca al Señor y le dice: Señor, háblame a través de algún sueño, a través de alguna visión, a través del Urim o el Tumim. Recordemos que el Urim y el Tumim eran dos piedras que se relacionaban con la figura de los sacerdotes en el santuario. No, en realidad nosotros no tenemos detalles propiamente de cómo funcionaba el Urim y el Tumim. Simplemente sabemos que era un medio de consulta a Dios y que Dios respondía a través de este medio. Entonces, no tenemos claros los mecanismos, pero sabemos que era un medio de consulta. El punto en el capítulo 28 es que Dios no le habla a Saúl. Entonces, estamos en un punto donde Saúl ya sabe, ojo con esto, Saúl ya sabe que él ya ha sido desechado por Dios como rey de Israel. Además de esto, recordemos que Saúl no era la cereza del pastel en este punto de su vida. Dios había escogido a Saúl al principio para ser rey de Israel y lo había escogido a través de Samuel, y cuando a Saúl se le escoge, Saúl, dice el texto, era uno de los hombres más altos de Israel, era muy bien parecido, venía de una muy buena familia, era el hombre que se necesitaba para el momento. Pero las decisiones que fue tomando Saúl con el tiempo lo fueron descalificando ante los ojos de Dios para seguir fungiendo como rey de Israel. A la luz de esto, vamos viendo entonces una degradación no solo en orden político y económico en Saúl, sino también en lo religioso. Y recordemos que Saúl era atormentado por un espíritu malo, que David trataba de disipar a través del toque del arpa, pero Saúl entonces intentaba matar a David. Entonces, nosotros tenemos a un Saúl que no es un Saúl, por así decirlo, en las mejores condiciones. Saúl está degradado por el demonio que lo atormentaba. Ahora ya Dios no se comunica con él. Tenemos un Saúl paranoico, que cualquier persona que esté relacionado con David pensaba que ya estaba tramando una rebelión en su contra. Entonces tenemos a un Saúl complicado y Saúl desesperado por escuchar la voz de Dios. Entonces, un Saúl que se queda sin opciones, porque ya está desesperado, recurre, por eso hablábamos de ironía, a lo que él había expulsado. Él había expulsado, dice el texto, a los encantadores y adivinos, y ahora yo tengo a Saúl yendo, dice el versículo 7, manda a uno de sus sirvientes para poder entonces hablar con alguien, y esta es una pitonisa o una adivina, una bruja, ¿no? Es lo que está buscando Saúl. Saúl, dice el texto en el versículo 7, que uno de sus siervos le dijo: en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Versículo 8, Saúl va y se disfraza de otra persona para poder ir a buscar a la mujer. Y cuando se encuentra le dijo: te ruego que me adivines el futuro y que hagas venir a quien yo te diga. La adivina le dijo: tú bien sabes que Saúl ha expulsado del país a los que invocan a los espíritus y a los adivinos. ¿Por qué me tiendes esta trampa? ¿Quieres que me maten? Saúl le dijo: te lo juro por el Señor que no te pasará nada malo si me ayudas. La mujer le preguntó: ¿a quién quieres que invoque? Y Saúl le dijo: haz que venga Samuel. Y cuando la mujer vio a Samuel, lanzó un grito y le dijo a Saúl: pero si tú eres Saúl, ¿por qué me has engañado? Y el rey le respondió: no hagas miedo, ¿qué es lo que ves? Y ella respondió: veo dioses que salen de la tierra.
Saúl le pregunta qué aspecto tienen y ella le dijo, veo un anciano, viene cubierto con un manto. Y al darse cuenta Saúl de que quien venía era Samuel, hizo una gran reverencia e inclinó su cara al suelo. Cuando nosotros leemos este pasaje sin ese contexto teológico del que estábamos hablando antes, este pasaje podría entonces llegar a interpretarse como que cuando nosotros morimos, las almas van a algún sitio y las almas en ese sitio donde están pueden ser entonces invocadas por un adivino y pueden ser traídas y entonces los muertos pueden llegar a tener contacto con los vivos. Eso podría llegarse a interpretar de una lectura de este texto. Nosotros sabemos, porque a lo largo de, esto es algo que está bien claro, a lo largo de toda la Biblia hebrea, nosotros sabemos que esto no es así. La Biblia hebrea asume y declara que el hombre está vivo solo cuando hay una unión entre dos cosas, que es el cuerpo y el espíritu o la chispa de vida que da Dios. Solo en esa condición el hombre está vivo. Si el hombre no tiene esos dos elementos, la Biblia no entiende que estos dos estén vivos. Entonces, de allí que la Biblia hebrea entiende la muerte como la cesación o como la suspensión o la separación de esa chispa, de ese aliento de vida que Dios le da al hombre y el cuerpo. Para la Biblia hebrea, hay que ser muy claros, el hombre es como si fuera un radio o como si fuera algo que funciona con baterías, ¿no? Por ejemplo, este micrófono que yo tengo acá, él funciona con baterías y el cuerpo es como ese micrófono, ¿no? Y la chispa que Dios le da al hombre es como las baterías. Cuando las baterías están, el micrófono funciona. Cuando las baterías no están, el micrófono no funciona. De la misma forma, entonces, es lo que pasa con la vida en la Biblia hebrea. Cuerpo y espíritu de vida, hay vida. Cuando no, no hay vida. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay vida? La Biblia hebrea entiende que los cuerpos reposan en el sepulcro. La palabra allí, o sea, cuando hablamos de sepulcro, normalmente la Biblia hebrea le llama a eso el Sheol, ¿sí? Entonces el Sheol no es un sitio donde vivan los muertos. El Sheol es donde reposan los muertos, o sea, donde reposa el cuerpo. Algo también muy interesante en la Biblia hebrea es que no hay vida fuera del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cerebro, o sea, cuando hay energía vital en mi cuerpo, entonces el cerebro crea lo que en cierta forma soy yo, lo que es mi personalidad, lo que hace que yo sea yo y me diferencie de los demás, ¿no? Porque nosotros no solo nos diferenciamos de los demás con nuestros fenotipos en términos físicos, sino que también los pensamientos que yo tengo, las emociones que yo tengo, o sea, lo que yo soy, en cierta forma es inmaterial. Pero eso es inmaterial porque lo produce el cerebro al tener chispa de vida. Entonces, la Biblia hebrea no concibe que una persona, cuando no está en el cuerpo, pueda estar ni viva ni pueda tener los rasgos que la caracterizan. ¿Por qué? Porque los rasgos que lo caracterizan, es decir, esos pensamientos y emociones y demás, deben ser producidos materialmente por el cuerpo cuando está conectada a la fuente de vida. Entonces, cuando hay muerte, lo que la Biblia hebrea asume es que el cadáver reposa en el Sheol, de que no hay un alma que es consciente, porque en sí el texto bíblico habla de alma es cuando hay una persona viva. ¿Sí? O sea, el alma no es algo etéreo, inmaterial, que tiene conciencia y vida propia y que cuando el cuerpo decae, entonces ella se separa. En la Biblia hebrea nosotros no tenemos ese concepto. Así que cuando el texto nos dice que Samuel murió, ¿qué significa que Samuel murió? Significa que el cuerpo de Samuel estaba en el Sheol y que Samuel, los pensamientos, conciencias y conocimientos que Samuel podía llegar a tener, habían desaparecido, habían cesado, ya no existían más. ¿Cuándo volverían a existir? Cuando Dios, a través de la obra de la resurrección, volviese a levantar el cuerpo de Samuel y entonces en ese momento se reactivan los elementos que caracterizan a Samuel como Samuel. Cuando nosotros tenemos eso claro, vamos a entender que lo que está pasando aquí no es que el alma de Samuel está siendo invocada por la pitonisa, sino que estamos ante un juego o ante un truco de magia, por así decirlo. Estamos ante un encanto. Lo que nosotros estamos viendo es una ilusión, ¿sí? No es propiamente el alma de Samuel. Y el texto desde el principio nos empieza a dar unas cuantas pistas para que así lo entendamos. Primero, ¿por qué
en este caso particular, Saúl no busca, o sea, ya entendemos que Saúl Dios no le está hablando, Saúl está siendo abandonado por Dios y entonces eso está claro. Pero ¿por qué Saúl, si necesitaba hablar con Samuel, no busca otro medio, sino que busca un medio que él mismo entiende está prohibido? Porque él expulsa a los adivinos y él expulsa entonces a los encantadores, ¿no? Esto ya lo dice el texto en el versículo 3. 2. Nosotros entonces estamos ante un encantador, una adivina. El texto mismo nos está diciendo que este grupo de personas pertenecían dentro de la sociedad, ellos eran marginales, ¿no? Este grupo de personas eran marginales porque no estaban tradicionalmente asociados con Dios, por un lado, y porque Dios ya a través de Saúl los había expulsado. Entonces aquí nosotros lo que tenemos cuando hablamos de adivinos y encantadores son personas que ya eran conocidas por no ser las más fiables y por esa razón las estaban expulsando. Adicional a esto, Saúl lo que quiere es adivinar el futuro y que hagas venir a quien yo te diga. Recordemos, como decíamos, Saúl está atormentado por un espíritu, Saúl está desesperado, está paranoico y no encuentra alguna forma de que Dios se comunique con él. Entonces, Saúl está en un estado donde él es propenso a creer cualquier cosa que le digan. O sea, Saúl está en un estado donde si a él le dicen, mira, allá se apareció Dios, él va a ir allá porque él está buscando comunicación con lo trascendente. Él está buscando comunicación con aquello que no pertenece al plano humano. Y cualquier cosa que le parezca que no es humano, lo va a tomar y lo va a apreciar porque él está desesperado. Además, esto hace de Saúl una persona en cierta forma ingenua. ¿Por qué? Porque dice Saúl que Saúl pide que se le traiga a alguien en particular. O sea, Saúl no va a cuestionar si la persona que viene efectivamente es la persona. O sea, si está efectivamente frente a la resurrección de alguien. Sino que él, como dice, tráeme a tal, cualquier cosa que se le va a aparecer, él va a tener ese prejuicio de confirmar que eso que se le apareció es lo que él quería ver. Por esa razón, dice el texto, la mujer ve algo, ¿no? La mujer dice, yo veo dioses que suben de la tierra. O sea, lo que la mujer estaba viendo era una encantación. Ella estaba viendo un truco. Ella estaba viendo algo. Y cuando Saúl le pregunta, ¿qué ves? Ella le dice, yo veo un anciano con un manto. En ningún momento las características que hacen a Samuel se hacen presentes en el texto. Sencillamente la mujer ve algo, ese algo dice que es un anciano con un manto, y como Saúl quería hablar con Samuel, pues Saúl asume que eso que la mujer ve es Samuel, y ya. O sea, el texto nos muestra es cómo Saúl se predispone a que cualquier cosa que él vea va a ser Samuel, y entonces la función de la divina, ¿cuál es? La función de la divina es presentarle algo suficientemente creíble para que Saúl entienda que eso es Samuel. Ustedes recuerdan por allá en el capítulo 2 de Daniel, cuando Nabucodonosor tiene un sueño, pero lo olvida, y llama a sabios adivinos, y los sabios le dicen, Rey, dinos el sueño y nosotros te contamos la interpretación. Y claro, Nabucodonosor le dice, pues claro, cualquiera que yo le cuente un sueño me va a dar una interpretación. Ustedes demuestran efectivamente que son sabios, que son magos, que son adivinos, es si me cuentan el sueño que yo tuve. Porque a cualquier charlatán que yo le dé mi sueño me va a dar una interpretación. Entonces, aquí en cierta forma vemos lo que el texto nos muestra es que los adivinos y encantadores, ellos a través de esas artes que aprendían, le daban a la persona lo que la persona quería escuchar, lo que la persona quería entender, lo que la persona quería ver, porque ya la persona estaba dispuesta a creer en lo que pudiese aparecerse. Entonces el texto nos muestra que en realidad Saúl no habló propiamente con Samuel. Lo que Saúl vio sencillamente fue una manifestación demoníaca de un demonio que se hace pasar por un anciano, que se hace pasar por Samuel, y como Saúl estaba ya predispuesto, pues él cree que es Samuel. Y por eso hay una conversación. Dice el texto que, obviamente, el texto va a decir, y Samuel le dijo a Saúl. ¿Por qué el texto dice, y Samuel le dijo a Saúl? Pues lo que el narrador bíblico está tratando de hacer
es tratando de mostrar que, o sea, que ese falso Samuel que aparece, que es un demonio, entonces para que la persona que esté leyendo no pierda el hilo narrativo, él empieza a tomar los nombres que caracterizan a los actores dentro de la narrativa. Entonces el falso Samuel le dice a Saúl: ¿por qué me molestas? ¿Por qué me haces venir? Aquí nuevamente es necesario entender, Samuel propiamente, él no estaría consciente muerto. La Biblia hebrea claramente nos indica: la persona muere, la persona en ese momento se desconecta el cerebro, en ese momento pensamientos, emociones y demás dejan de existir, ¿sí? O sea, están guardadas en Dios. Cuando Dios resucita, él reactiva eso, pero dejan de existir. Entonces acá cuando dice: ¿por qué me molestas? ¿Por qué me haces venir? No responde a una verdad bíblica, responde quizás a una concepción de Saúl en ese momento, ¿no? Quizás Saúl no tenía las cosas muy claras. Saúl respondió: es que estoy muy angustiado, los filisteos me están atacando, Dios se ha apartado de mí, ya no me responde ni por medio de profetas ni en sueños, por eso te he llamado para que me aconsejes lo que debo hacer. Samuel le dijo: pues si el Señor ya se ha apartado de ti y es tu enemigo, ¿para qué me preguntas a mí? El Señor ha hecho contigo lo que te dijo por medio de mí, te ha quitado el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Nuevamente, esto nos puede llevar a pensar y decir: pero es que sí era Samuel. Si ven, aquí está Samuel hablando en primera persona, como si él fuese, como Dios le habló a Saúl a través de Samuel y le dijo: te voy a quitar el reino y se lo voy a dar a David. Aquí está claramente, pero no nos debemos dejar engañar de este aspecto, o quizás leer más bien la Biblia de esta manera, porque recuerden, lo que la narración nos está contando, lo que la narrativa está haciendo es: hay un espíritu que está impersonando a Samuel, y lo que el texto hace es reportar lo que dice el espíritu. Eso es lo que dice el texto. Lo que hace el texto es reportar lo que dice el espíritu. Y obviamente el espíritu, para poder convencer a Saúl de que es Samuel, va a decir cosas que estaban asociadas con Samuel. Obviamente un espíritu demoníaco no va a ser tan tonto de decirle cosas a Saúl que Saúl pueda entender que entonces no está hablando con Samuel. Esto es un juego de engaño. Y para juzgar al engaño hay que imitar la verdad lo más cerca posible, de tal forma que yo pueda entonces terminar engañando al otro. De esa manera y de esa perspectiva es que nos damos cuenta de que el Espíritu está diciendo lo que normalmente diría Samuel, y de esta forma Saúl lo creería. El texto lo que sigue avanzando y sigue diciendo es lo que Samuel ya le había dicho a Saúl, de que Dios lo había desechado y le iba a dar el reino a David. El versículo 20 dice que Saúl se desplomó y se había llenado de temor por lo que había dicho Samuel, y estaba sin fuerzas, ¿no? Cuando en el versículo 21 la mujer, la pitonisa, le dice: yo soy tu sierva y obedecí tus órdenes arriesgando mi vida, confiado en tu palabra. Ahora te ruego que me escuches a mí, te voy a servir de comer para que te alimentes y recobres las fuerzas y sigas tu ánimo. Saúl se niega a comer, al final le insisten tanto que él termina comiendo algo, ¿sí? Y cuando terminaron de comer se levantaron y se fueron. Entonces el capítulo de 1 Samuel 28 se ha utilizado a lo largo de la historia cristiana, y seguramente usted debe tener algún compañero que le muestre este capítulo y le dice: si ve, las almas de las personas que mueren son conscientes, están en un sitio, ellas tienen memoria, pero si ustedes ven lo que dice el texto, el texto en ningún momento nos dice que esto es verdad. El texto nos dice que a través de fuerzas oscuras la mujer hace un engaño de que un poder demoníaco se hace pasar por Samuel. Saúl termina creyendo lo que este poder dice y termina creyendo que esta persona es Samuel, pero entonces nosotros estamos ante un engaño, ¿sí? Y creer que lo que se le apareció a Saúl fue el alma de Samuel es participar del mismo engaño en el que cae Saúl. Porque la persona que lee el texto se da cuenta, ¿sí? La persona que lee el texto se da cuenta que Saúl fue engañado, ¿sí? Y si usted cae en el mismo error de Saúl, ya no es la culpa ya no es del pobre Saúl ni del texto. La culpa es suya, porque usted como lector debe entender que Saúl fue engañado. Así que nosotros vemos acá que este texto en realidad no echa por tierra la columna bíblica y la enseñanza bíblica de que el hombre cuando muere
sus pensamientos, sus recuerdos, sus emociones dejan de ser. Porque en realidad estamos ante un engaño. Así que este texto se explica desde este marco teológico que nosotros tenemos cuando vemos y estudiamos la doctrina del hombre, la doctrina de la muerte, a la luz de una perspectiva bíblica. Y nuevamente insisto, no se pierdan los programas diarios con el pastor Jonathan Márquez, dado que él es especialista en tomar un tema a lo largo de la Biblia y explicar todo lo que la Biblia tiene que decir para un tema. Diferente a algunos de mis colegas o en mi propio caso, que nosotros somos especialistas bíblicos y en nuestro caso nosotros examinamos son porciones no específicas de la Escritura. Así que la labor de ambos es necesaria porque nosotros construimos un ladrillo y luego llegan las personas como el pastor Márquez y utilizan los ladrillos y los colocan en una construcción. Así que no se pierdan para seguir explorando este tema todas las lecciones diarias con el pastor Jonathan Márquez.